Listo. Entonces, como les venía diciendo, el día de hoy finalizaremos nuestro tema de organizaciones sindicales en Colombia. ¿Listo? Vamos a ver qué organizaciones profesionales o sindicales podemos nosotros crear en Colombia, requisitos para organizaciones ya de segundo y tercer grado, porque pues ya vimos los requisitos de las organizaciones de primer grado, y finalizaremos con características, funciones, estatutos de las organizaciones de segundo y tercer grado. ¿Listo? Entonces déjenme, les presento la presentación, válganme la redundancia. Listo. Las asociaciones profesionales en Colombia están establecidas o están reglamentadas por el artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Alguien, por favor, que me regale la lectura del artículo 417. Yo, profe. Gracias. Artículo 417, Derecho de federación. Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, la facultad de unirse o coaligarse en federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales o industriales, y estas en confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho de persona jurídica propia y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga que compete privativamente cuando la ley le autoriza a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados. Entonces, si podemos ver la redacción del artículo 417, nos está estableciendo que incluso los sindicatos tienen derecho de asociación. ¿Sí? Si se dan cuenta que el derecho de asociación sindical va más allá inclusive de la persona natural, porque acá el 417 nos dice los sindicatos pueden asociarse, ¿sí? Recordemos que los sindicatos son personas jurídicas, ellos pueden asociarse y ejercer el derecho de asociación sindical. Entonces, así nosotros podemos afirmar que en Colombia existen tres tipos de organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales de primer grado, que son los sindicatos propiamente dichos, ¿sí? Las de segundo grado, que son federaciones, y las de tercer grado, que son confederaciones. Los sindicatos es lo que hemos visto hasta la semana pasada, ¿sí? Cómo están clasificados, qué tipos de sindicato hay, cuáles los requisitos de constitución del sindicato, requisitos de fondo, requisitos de forma, que efectivamente nosotros podemos crear incluso más de un sindicato del mismo tipo en la misma empresa, ¿cierto? Pero jugamos con unas reglas de representación sindical, para eso vamos a tener en cuenta las mayorías, para qué creamos nosotros estas organizaciones sindicales, cómo está compuesto orgánicamente un sindicato, y también vimos entonces la disolución y liquidación de los sindicatos, que nosotros decíamos dar muerte a la persona jurídica del sindicato, ¿cierto? Entonces, todo esto hace parte de las organizaciones profesionales de primer grado, pero el artículo 417 nos dice, los sindicatos pueden afiliarse y ejercer también su derecho de asociación. Entonces, lo que nosotros vamos a establecer es que precisamente esos sindicatos pueden unirse y formar federaciones, ¿sí? Estas federaciones pueden ser de varios tipos. ¿Cuáles tipos existen en Colombia? Local, regional, profesional o industrial. ¿Sí? Profesional o industrial se asemeja demasiado al tema de los tipos de sindicatos profesionales o gremiales o tipos de sindicatos industriales, ¿cierto? Que comparten una misma
profesión oficio para los profesionales o gremiales, ¿sí? E industriales, quien comparte la característica similar va a ser las empresas para la cual nosotros trabajamos, ¿sí? Cuando nos habla de carácter local o regional, ya vamos a hablar es de el ámbito de aplicación, ¿sí? O más bien, dónde ejercen estos sindicatos. La zona donde va a ejercer los sindicatos o donde ejercen los sindicatos y por ende va a ejercer la federación que estamos formando. ¿Qué requisitos indispensables tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la clase de federación que estamos formando. Si es una federación local o regional, la norma nos exige, ¿sí? Para crearse y adicional a ello tengamos en cuenta que lo requerimos también para sobrevivir, para subsistir esta organización sindical de segundo grado, es que estén afiliados no menos de 10 sindicatos, ¿sí? Es decir, yo voy a formar una federación. ¿Qué necesito? Saber si es local o regional o profesional o industrial, pero para las locales o regionales me exigen un número mínimo de 10 sindicatos afiliados. Sí, afiliados, asociados. Sin embargo, para la Federación Nacional, ¿sí? de carácter o aplicación nacional, o profesional o industrial, ¿sí? Dependiendo de cómo la estemos formando, estas organizaciones sindicales ya nos exigen un número mínimo de afiliados de 20 sindicatos. ¿Sí? 20 sindicatos vamos a tener en cuenta. Entonces, si es local o regional son 10, si es nacional o profesional o industrial, entonces vamos a unir 20 sindicatos para constituir y crear la federación y adicional a ello para subsistir. ¿Sí? Recordemos esas dos características. Por su parte, las asociaciones de tercer grado, que son las confederaciones, ¿sí? Se unen por el derecho a asociación que tienen las federaciones. O sea, el derecho a asociación no solamente está orientado hacia las personas naturales, sino hacia los sindicatos y a su vez hacia las federaciones. Las federaciones pueden unirse, asociarse entre ellas y formar así una confederación. ¿Listo? ¿Qué requerimos para formar esta confederación o esta organización de tercer grado? Requerimos al menos 10 federaciones. ¿Sí? Aquí en las confederaciones, las que ejercen el derecho a asociación sindical son las federaciones. ¿Sí? Requerimos al menos 10 federaciones para crearla y subsistir en ella. Para crearla y subsistir en ella. Pero el inciso segundo del artículo 417 permite que las confederaciones prevean en sus estatutos que no solo se afilien federaciones, sino si ellos así lo desean, ojo, porque eso ya es decisión netamente de la confederación, pueden aceptar, ahí sí por así decirlo, en sus filas o en su organización sindical, puede aceptar sindicatos, ¿sí? Organizaciones de primer grado. Pero la norma exige que al menos sean 10 federaciones. Que hayan 10, 15 federaciones y aparte hay sindicatos, válido siempre y cuando los estatutos de la confederación así lo permitan. ¿Cuáles son entonces las características de estas organizaciones de segundo y tercer grado? Sí, van a tener las mismas atribuciones que la organización profesional de primer grado, es decir, pueden estudiar las características de sus afiliados, que necesitan ayuda mutua, ¿sí? Obviamente son organizaciones, hablando de organizaciones sindicales, no pueden ser con ánimo de lucro, ¿sí? Están limitadas a ejercer en la política, a ejercer en la economía,
¿sí? Solamente están previstas para mejorar las condiciones de sus afiliados. La única limitación que tienen las organizaciones de segundo y tercer grado es la huelga, ¿sí? Ellas no pueden declarar huelga, ¿sí? Ojo, huelga contractual, ¿sí? Huelga contractual. Ya otra cosa son movimientos como paros, ¿sí? Incluso la Corte Suprema de Justicia ha diferenciado, ¿sí? El tema de la huelga, sobre todo contractual, propia de los sindicatos, de las organizaciones sindicales de primer grado, ¿sí? A otras clases de manifestaciones, otras formas de lucha, ¿sí? Entonces tengamos también en cuenta. Frente a la huelga contractual propia del Código Sustantivo del Trabajo, federaciones y confederaciones no las pueden declarar. Entonces, el artículo 419 y 420, ¿sí? Nos establecen la forma de constituir estas organizaciones, ¿sí? Principalmente que los representantes de aquellas, ¿sí? Estén facultados para suscribir las actas de fundación de las organizaciones de segundo y tercer grado. ¿Cuáles representantes? Los representantes, ojo, recordemos que quienes están afiliando aquí son las personas jurídicas, los sindicatos y las federaciones, ¿sí? Entonces, que los representantes estén facultados para ejercer este derecho y suscribir el acta de fundación. Porfa, alguien que me regale la lectura del 419 y 420. Yo, profe. Gracias. Artículo 419. Autorización a los fundadores. Para la constitución de cualquier federación o confederación de sindicatos, los representantes de estos que suscriban el acta con fundación deben estar expresamente facultados para las respectivas asambleas generales. Artículo 420. Acta de fundación. El acta de fundación debe indicar el nombre y domicilio de cada organización afiliada, el número y la fecha de la resolución de reconocimiento de su persona jurídica, el número y la fecha del diario oficial en que tal resolución fue publicada, los nombres y cédulas de los miembros de la directiva provisional y, si fuera el caso, la empresa o empresas en donde estos últimos trabajan. Entonces, acá lo que nos dice es: organizaciones sindicales son las que ejercen el derecho de asociación, por lo tanto, sus representantes son quienes van a constituir la organización de segundo o tercer grado. ¿Cómo? O más bien, ¿quién faculta a estas personas para que puedan unirse y formar las federaciones y las confederaciones? Las asambleas generales. Recordemos que la asamblea general es el órgano máximo de la organización sindical y por ello, ¿sí? Es esta la que faculta a esos representantes para formar federaciones o confederaciones. También recordemos que los sindicatos están atados a sus estatutos, ¿sí? Por lo tanto, el estatuto debe prever que esta organización sindical se pueda unir a federaciones o a confederaciones. ¿Listo? También nos establece que debe contener el acta de fundación de la organización de segundo y tercer grado que estamos conformando, como nombre de domicilio de cada organización de primero o segundo orden que va a estar afiliada, número y fecha de resolución de reconocimiento de personería jurídica en el registro sindical. Recordemos que ese registro sindical es el que nos da a nosotros la capacidad, es nuestra cédula, pero de la organización sindical, ¿cierto? Recordemos que es el registro sindical quien otorga capacidad para actuar a las organizaciones sindicales. Obviamente, pues cuando se publicó la resolución que otorga el registro sindical, nombres de los miembros de la junta directiva de las organizaciones sindicales que estamos creando, federación o confederación. ¿Listo? ¿Qué nos dice el artículo 418 frente a las funciones? Ojo, recordemos que el 417 nos dice que van a tener todas las funciones y atribuciones que tienen las organizaciones sindicales de primer grado. Entonces, ¿qué nos dice el 418? ¿Cuáles son las adicionales?
Porfa, alguien que me regale la lectura de la 418. Yo, profe. Artículo 418, funciones adicionales. En los estatutos respectivos de las federaciones y confederaciones pueden atribuirse a estas las funciones de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas, la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten y la de resolver las diferencias que ocurran entre dos o más de las organizaciones federales. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de las organizaciones de segundo y tercer grado? En primer medida, van a actuar como tribunal de apelación. Es decir, si yo como afiliado no estoy de acuerdo con una decisión, ¿sí? No estoy de acuerdo con alguna situación presentada en mi organización sindical, yo puedo apelar esa decisión, puedo consultar a la organización sindical de segundo y tercer grado, federación o confederación, dependiendo de dónde me encuentro, ¿sí? Que efectivamente revise esa decisión y si es del caso, la organización, federación o confederación requiera al sindicato o federación, ¿sí? Dependiendo pues obviamente a dónde me encuentro, para que ejerza funciones de tribunal, ¿sí? Para que revoque la decisión, para que deje de hacer el acto reprochable, ¿sí? Como afiliado, que yo le estoy reprochando a la organización como afiliado, y puede ejercer como cierto control en estas organizaciones que están afiliadas. Por otro lado, las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado también pueden asesorar en procesos de negociación colectiva, ¿sí? En conflictos incluso individuales que se generen de los trabajadores afiliados, ¿sí? Con sus respectivos empleadores e incluso ante otras autoridades, ¿sí? Ellos tienen funciones de asesoría y orientación en esta clase de procesos litigiosos, por así decirlos, porque surgen de un conflicto, ¿sí? También entonces tienen pues, pueden asesorar jurídicamente, incluso tienen comités educativos propios para sus afiliados. Entiéndase afiliados, organización sindical que está afiliada pues a esta y afiliados de esa organización sindical. Por último, el artículo 422 nos establece la junta directiva de las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado. ¿Qué nos dice el artículo 422? Porfa, alguien que me regale la lectura. Artículo 422. Junta Directiva. Para ser miembro del Comité Ejecutivo y o la Junta Directiva de una organización de segundo o tercer grado, además de las condiciones que se exigen en los estatutos, se debe ser miembro activo de una de las organizaciones afiliadas. La falta de esta condición invalida la elección. La condición de ser miembro activo de una de las organizaciones referidas en el primer inciso del presente artículo no se toma en cuenta cuando se compruebe debidamente que el trabajador está amenazado, despedido o perseguido debido a su actividad sindical, lo cual deberá ser declarado por la mayoría absoluta de la Asamblea General o el Congreso que haga la elección. Entonces, nos dice, bueno, usted quiere ser miembro de la junta directiva, tiene que estar afiliado a la organización sindical que ejerció el derecho a asociación y esa a su vez a federación o confederación, ¿sí? Para poder ser miembro de la junta directiva. Ay, profe, pero es que yo estaba afiliado a mi organización sindical de industria, un ejemplo, ¿sí? Pero fui despedido y producto del despido, pues obviamente ya no soy trabajador de esa empresa dedicada a la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, pues me invalida mi elección de junta directiva, inciso segundo. Me dice que no. O bueno, si yo efectivamente puedo demostrar que ese despido se debió a una persecución sindical. ¿Qué significa? Que el empleador, sí, que el empleador me está persiguiendo por mis actividades sindicales. Y producto de esa persecución ocurrió el despido y yo estoy ejerciendo un ejemplo, la acción de reintegro por fuero sindical, un ejemplo, ¿sí? Sin embargo, el inciso segundo también prevé un segundo requisito y es que deba ser declarada esa persecución sindical por la mayoría de la Asamblea General que hizo la elección, ¿no? De la Asamblea General, entonces de la organización de segundo o tercer grado. Artículo 425. ¿Qué deben contener los estatutos? ¿O cómo se debe elaborar los estatutos? ¿Listo? Alguien, porfa, que nos ayude con la lectura del 425. Artículo 425. Estatutos. Las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer grado tienen el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán por lo menos el periodo de las directivas o comités ejecutivos reglamentarios y las modalidades de su elección, la integración de los mismos, el quórum y la periodicidad de las reuniones, de las asambleas y o congresos, la vigencia de los presupuestos y los requisitos para la validez de los gastos. Recordemos que una de las características del derecho de asociación es que no se pueden inmiscuir ni el Estado ni los empleadores en la formación de las organizaciones sindicales, inclusive de sus estatutos. Por lo tanto, tienen libertad casi que plena, ¿sí?, de elaborar los estatutos, de crear esas condiciones para cumplir con las finalidades de las organizaciones sindicales. Entonces, lo mismo sucede para las organizaciones de segundo y tercer grado, ¿sí? Ellos son libres de elaborar sus estatutos. ¿Qué hace la ley? Al menos deben contener periodos de las juntas directivas, cómo se van a elegir, cómo se van a integrar, quórum, ¿sí? Recordemos que las decisiones se toman por democracia, entonces vamos a establecer el quórum para la toma de decisiones, para establecer mayorías, cada cuánto nos vamos a reunir, cómo está conformada la Asamblea General, cada cuánto se reúne esa Asamblea General, cada cuánto se reúne la Junta Directiva, ¿sí? Recordemos también que las organizaciones sindicales necesitan de presupuesto, necesita de dinero para ejercer sus funciones y producto de ello, entonces, también necesitamos saber cómo vamos a ejecutar ese presupuesto, ¿cierto? Entonces, todo esto debe estar previsto en los estatutos que formamos o que elaboramos al inicio con la Asamblea de Constitución, también de las organizaciones de segundo y tercer grado. Si ven que era un tema corto, yo también lo había previsto para dejarles el resto del tiempo para que estudiaran para el parcial. Entonces, el día de hoy había previsto una clase bastante corta. Juanita, muchas gracias por mantener tu cámara encendida y si no me siento tan sola el día de hoy. Toda la clase tienes un punto positivo, ¿listo? De resto, chicos, no sé si hay alguna pregunta. No, señora. Vale. Entonces, y ante el silencio también del resto de los compañeros, creería que tampoco hay
hay inquietudes o preguntas, por lo tanto, nos veremos el día de mañana. Recordemos, cámara encendida. Profe, no me sirve la cámara, el computador, mejor dicho, no tengo cámara. Listo, no hay ningún problema. Entonces, micrófono encendido. ¿Sí? Alguna de las dos, sí o sí, debe estar funcionando, ¿vale? Mañana entonces es el parcial y entra hasta confederaciones. ¿Listo? Tema propio hasta confederaciones. Nada, chicos, no sé si tengan algún comentario, inquietud. Recuerden que se debe cargar máximo hasta esta noche la Getty. También, ahí sí aviso parroquial, por favor, carguen las Gettys, no se queden sin cargar la actividad. El parcial virtual, ¿sí? Por plataforma virtual, opción múltiple única respuesta. El próximo sí tendrá otro tipo de preguntas. ¿Listo? Profe, Sí, yo tengo señor. una pregunta, qué pena. No Es te que preocupes. es saber si su merced me podría explicar, o sea, de manera muy corta, una de las maneras de la representación sindical. Es que estaba pues como repasando y la segunda opción es de varios sindicatos de empresa en un mismo lugar de trabajo. En ese caso también se hace, o sea, se elige el sindicato que tenga mayores integrantes. Sí, mayoría no, mayores integrantes no. Se debe establecer si es un sindicato mayoritario. ¿Cómo establecemos si es un sindicato mayoritario? Que tenga afiliados al 50+1 de la totalidad de los trabajadores de la empresa. ¿Sí? Ojo, cuando nosotros hablamos de representación sindical, de sindicato mayoritario, establecemos que el sindicato mayoritario de la empresa es porque agrupa a la mitad+1 de la totalidad de los afiliados, de los trabajadores de esa empresa. ¿Listo? Una precisión ahí chiquita. Muchas gracias, profe, sí, señora. Vale. Listo, muchachos. Entonces creo que no siendo más, detenemos aquí la grabación y la clase.